Buenas noches a todos nuestros oyentes. Para mí es un placer volver a estar de nuevo después de un receso en el que tuve que ausentarme unas semanas y en el que fui muy bien cubierto por nuestro amigo Alejandro Romero. Eh, una de las peticiones que me han hecho en la última semana y que casualmente se sincroniza con un evento cercano a mi vida es hablar sobre el tema de la muerte, pero no como hablamos en semanas anteriores, sino más bien cómo eh, poder encarar la muerte desde el punto de vista de quien es paciente y ve que su muerte se acerca, o desde el punto de vista de quien es familiar de un paciente o de una persona que está próxima a fallecer o de una persona que falleció. Y vale la pena entonces acercarnos eh, a este tema desde una perspectiva que nos ayude a manejar sanamente este proceso, ya que por cultura pues asumimos la muerte como un drama, como una tragedia. eh, pues es usual que durante la vida cada uno de nosotros nos tengamos que enfrentar a la muerte física de muchas personas. Y pues no tenemos claro qué hacer, no tenemos ni idea qué podemos hacer al respecto, ni antes, ni durante, ni después de que la muerte de esa persona, de ese ser querido, tenga lugar. Entonces lo que vamos a hablar es hoy de algunas sugerencias que no son mías, son de unas sugerencias que hace muchos años en una revista llamada Notas de Luz que publicó el doctor Santiago Rojas, él nos dejó y de las cuales nos hemos servido siempre en procesos de vida para hablar sobre este tema. Y es que el doctor Santiago Rojas diría que es una autoridad, es un sabio en este tema y pues nosotros tenemos que acudir a esos maestros que nos dejan sus enseñanzas, servirnos de esas enseñanzas y poder ayudar también a otras personas a través de esos mensajes que nos han dejado. Entonces, todos nuestros créditos a esa hermosa publicación que lamentablemente no pudo continuar. Es difícil sostener este tipo de publicaciones, pero yo me quedé con la colección de Notas de Luz. Es una colección con información invaluable, una hermosa revista muy bien editada y que dirigió sabiamente el doctor Santiago Rojas, del que todos conocemos muy seguramente su trayectoria. Entonces él plantea en su artículo Morir sin angustia que pues nuestra sociedad actual mantiene un culto a la muerte lleno de oscuridad, dolor y sufrimiento, que aumenta los sentimientos negativos en quienes se ven implicados en la experiencia. Y usualmente nuestra cultura pues no es común hablar de la muerte, no se trata el tema, se maneja o somos esquivos a manejarlo o se maneja de manera inadecuada o sencillamente lo oímos porque estamos llenos de temores, de miedos, de angustias y no somos capaces de asimilar esas situaciones. Entonces, como el mismo Santiago Rojas dice, pues hoy en día el conocimiento nos permite llenarnos de luz y encarar esa situación, esa experiencia de una manera diferente.
En cuanto al paciente, en cuanto a las personas que están enfermas ya en un momento terminal, que saben que su enfermedad probablemente lo lleve al final de sus días, pues eh, es un paso, es un trance por el que todos nosotros vamos a pasar. La muerte nos va a llegar en cualquier momento. Puede ser más tarde en la noche, puede ser esta madrugada, puede ser mañana, la próxima semana. En unos meses, en unos años no lo sabemos, pero tenemos que prepararnos. Entonces el primer consejo, la primera recomendación es que todos investiguemos, que nos enteremos en qué consiste este trance. Ojalá en los colegios y en las instituciones educativas en general nos prepararan desde edad temprana para vivir y entender esa realidad que es la muerte y encararla de una manera tranquila, de una manera que nos permita disfrutar más la vida. Entonces eso es algo que se irá logrando y se está logrando en este momento, y las próximas generaciones seguramente tendrán una mentalidad muy diferente a lo que significa el fallecimiento de una persona. Si hay una persona enferma que se está viendo ya próxima a morir, pues sería bueno que esa persona tuviera oportunidad de hablar con alguien que le permitiera entender lo que significa ese proceso de morir, ese tránsito hacia la otra vida, hacia un plano que en realidad es maravilloso, pero un tránsito que le va a permitir en determinado momento revisar qué significó la vida, qué contenidos tuvo, qué significó ese proceso de aprendizaje llamado existencia. Entonces, pues cada paciente, cada persona enferma que pueda estarse aproximando a la muerte debe encontrarle un sentido a lo que hace. Es su etapa final y pues tiene que encontrarle un sentido a cada cosa que realice. No va a hacer cosas por complacer a otros ni por obligación. Debe buscar la importancia que pueda tener para él cada uno de los actos que realiza. Ya no es el momento de estar dejando de hacer aquello que no quiere por complacer a los demás, sino algo que le permita sentir que tiene gusto en aquello que hace o que realiza algo significativo para ese momento de su vida. Tiene que tratar de sacar el mayor aprendizaje de cada experiencia. Son las últimas experiencias, son los últimos momentos. Cada experiencia que se está viviendo va a ser única e irrepetible. Se debe aprovechar al máximo y se debe aprender todo lo que ésta le pueda enseñar. Importantísimo liberarse de culpas. Dios nos perdona absolutamente por todo lo que hemos realizado. Entonces, ¿por qué no perdonarse a sí mismo? Si la persona cree que para hacerlo debe hablar con aquellas personas a las que ofendió, pues trate de hacerlo. Si no es posible hacerlo, entonces escriba una carta. Si no puede escribir, díctela a alguien de su mayor confianza, como si fuera a enviar esa carta a ese destinatario, así ya no esté a la mano. Libérese de esa carga, dígale todo lo que no haya sido capaz de decirle antes, y seguramente esa confesión, llamémoslo así, lo va a liberar del dolor y el sufrimiento, no solo moral sino también físico. Tiene que liberarse de odios, no se debe llevar el rencor ni el resentimiento al otro lado. Deje
ese malestar generado por la rabia y el odio. Tiene que perdonar internamente. Y si no es suficiente ese perdonar, pues tiene que sencillamente utilizar una forma de escribir o de dictar la carta o de confesar a alguien de su mayor confianza cómo se siente para irse libre de esos sentimientos que lo están posiblemente atormentando o llenando de malestar. También es importante liberarse de temores. En realidad, como lo veíamos en capítulos anteriores, la muerte no existe, lo único que existe es la vida. Lo que ocurre con la muerte física es que se deja un caparazón, que es el cuerpo, un traje que se pone el espíritu para tener experiencias en el plano físico. Pero la esencia de la vida, lo que es la persona, sobrevive, esa conciencia, sus realizaciones, eso permanece. Entonces no hay que abrigar temores con relación a la muerte. Todo es maravilloso al otro lado. Ahora hay personas que son supremamente escépticas y si de todas maneras no pueden aceptar esta idea de que se sobrevive a la muerte, pues igual piensen que van a realizar un tránsito. Es algo que hay que asumir, algo que por lo que hay que pasar. Entonces, ¿qué sentido tiene el guardar temor o el llenarse de miedos? Otro de los consejos es liberarse de los apegos. El amor continúa por encima de la existencia terrenal. La rueda de la vida a través de la reencarnación nos trae de nuevo a lo que es amado. Los seres que están con nosotros no nos pertenecen y gracias a la libertad que les demos van a seguir viviendo mejor. Los objetos físicos que no fueron útiles en vida, ahora es ideal que les sirvan a quienes más los necesitan para que se pueda continuar la obra de la vida. Entonces dejar atrás esos apegos, los temores de dejar atrás las cosas que poseemos o las personas que amamos. Eso no debe existir en ese tránsito hacia el más allá. Esos últimos días se deben convertir en motivos para vivir. Cada día deben encontrar motivos que le permitan sentirse alegre, feliz. Desde el mismo instante en que despierte, vivir ese día como si fuera el último, como si fuera único, y buscar en ese día el motivo que lo mantiene vivo. Es bueno que disfrute de la compañía de sus seres queridos. Utilice el tiempo para llenarse de alegría con sus familiares y amigos. Busque expresarles todo su afecto y todo su cariño. Otra cosa importantísima es mantener la parte económica y legal al día para evitarle problemas y molestias y complicaciones a los que quedan. Eso sí que es importante porque hay muchas personas que mueren y dejan una cantidad de problemas y de líos increíbles. Entonces todos los asuntos legales hay que dejarlos saneados y organizados e informadas a las personas para evitar problemas. El mismo paciente, la misma persona, tiene que llenarse de valor y llenar de valor y luz a sus semejantes, a aquellos que se están sintiendo tristes por que ven que se acerca la muerte de ese ser querido. Muchas veces son reconfortados por los mismos enfermos. Y conozco ejemplos maravillosos de personas muy queridas que en enfermedades muy graves y días previos a su deceso